Volvemos con Macondo y vamos a analizar esta Asamblea General de la ONU que está enmarcada en lo que está sucediendo en el genocidio que se va perpetrando Israel en Gaza. Hubo pronunciamientos latinoamericanos, ya que desde arranque, ¿no? El primer presidente que habla de la Asamblea General de la ONU es siempre el presidente de Brasil. El discurso de Lula fue un discurso muy contundente sobre este y otros temas, pero nos acompaña María Constanza Costa, periodista especializada en temas internacionales, en particular en los temas de Medio Oriente, la cual también es docente en varias universidades, entre ellas la UBA, y además bastante amiga de nuestro programa, ha participado ya en otras oportunidades. Bienvenida, María Constanza, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos otra Hola, vez en Macón. María hola, ¿cómo Constanza, están? Tanto tiempo. bien, María Constanza, me imagino que estás viendo cómo se viene desarrollando la Asamblea General de la ONU y ahí yo te quería preguntar sobre como dos focos. Uno, los presidentes latinoamericanos, por lo menos Lula, Boric, Gustavo Petro, incluso el presidente de España, Pedro Sánchez, han hecho discursos que impresionan de una gran contundencia, pero también hay otra serie de presidentes o de mandatarios, en particular de países europeos, que han sido durante todo este tiempo un poco el aguante de Israel, pero que ahora se han apurado y fue las últimas horas antes de la asamblea y las primeras fue marcado como un aluvión de países reconociendo al Estado palestino, entre ellos Francia, Reino Unido, Inglaterra y una cantidad de países, Malta, yo qué sé, Luxemburgo, todos en un momento donde uno ya no sabe ni bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Palestina, porque la franja de Gaza ha sido arrasada y realmente Cisjordania está como toda como desmembrada en pequeñas localidades debido a la actividad de colonización del Estado de Israel. Así que bueno, buenas noches primero, María Constanza, y contanos un poco cómo estás viendo el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, empiezo por Latinoamérica, ¿no? A mí me parece que cuando comenzó esto, ¿no? Hubo dos países que me parece que se posicionaron con más fuerza y que continuaron con esa retórica, que fueron, bueno, el presidente Petro, ¿no? Y también Bolivia, ¿no? Que siempre dijeron que estaban dispuestos a romper las relaciones con Israel. Después, a lo largo de estos casi 2 años ya que llevamos de limpieza étnica, de genocidio, otros países se fueron sumando, como por ejemplo Brasil, ¿no? Que también habla de genocidio. A mí me parece que América Latina tiene una postura coherente. Digo, Boric también lo ha mencionado, no lo ha mencionado con esas palabras, pero sí habla de los civiles en Palestina. Digo, me parece que América Latina ha tenido una postura de mirar lo que hace Israel de una manera crítica, de denuncia, ¿no? Una denuncia constante de lo que pasa con los civiles en Gaza. En relación a los países europeos, a mí me parece que esta idea de empezar a reconocer el Estado de Palestina de manera así, ¿no? Un país tras otro, como si fueran un bloque, tiene más que ver con lo que está pasando adentro de esos países, con la opinión pública de esos países. No tienen que ver con buscar una solución o con cambiar mejor dicho, con cambiar de actitud frente a Israel. Que eso sería lo verdaderamente, digamos, lo que puede llegar a pasar a pesar y a inclinar la balanza. ¿Se entiende? O sea, reconocer el Estado palestino no es algo que afecte a Israel directamente, como sí podrían ser las sanciones, como sí podrían ser los embargos, como sí podría ser lo que viene pidiendo la SIG, ¿no? Que es no colaborar más con el genocidio. O sea, entonces a mí me parece que ahí hay que entender bien cuál es, desde mi punto de vista, lo que están haciendo, cuál es el objetivo final de estos países europeos, que tiene que ver con, de cara a la opinión pública de cada una de sus sociedades, es llevar, bueno, un posicionamiento diferente, ¿no? Como si estuvieran teniendo una actitud de verdaderamente querer resolver y retomando esta idea de los dos estados. Ahora, retomar una idea de los dos estados en este contexto sin aplicar sanciones sobre Israel, sin aplicar sanciones sobre Netanyahu, sobre sus socios fundamentalistas, sin llevar adelante eso, ¿de qué manera se va a presionar a Israel? Digo, hace algunas semanas Israel bombardeó territorio catarí, o sea, atacó territorio catarí. O sea, digo, estamos hablando de que Israel elimina a los negociadores de paz. O sea, a mí me parece que toda esta idea
tiene más que ver con una especie de, podríamos decir, de maquillaje o con una cuestión más cosmética de los países europeos que desde el principio vienen siendo cómplices de lo que está haciendo Israel. Esto lo venimos diciendo desde que sucedió lo del 7 de octubre, venimos diciendo que el argumento de Israel de la legítima defensa se podía transformar, si no se le ponía un freno, en un argumento para avanzar con la limpieza étnica, para avanzar con el genocidio. Eso es lo que terminó sucediendo. Y ahí tiene responsabilidad Estados Unidos y también tiene responsabilidad los países europeos que vinieron avalando lo que hacía Israel. Entonces, me parece que se habló mucho, ¿no? Esta semana se habló mucho de la importancia del reconocimiento del Estado palestino. Yo no digo que no sea importante en términos, si vos querés, diplomáticos o que no sean un gesto hacia la causa palestina. Ahora, en términos concretos, esto no le hace nada a Israel, ¿sí? Si no va acompañado de otro tipo de sanciones, si no va acompañado de otro tipo de medidas. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, vemos un montón de países que tienen este posicionamiento de países europeos, creo que el de Francia, ¿no? Fue como que el más contundente, también el del Reino Unido, digo, el que más retumbó, ¿no? Dentro de la opinión pública. Pero digo, después de esto, ¿qué? O sea, ¿cuál es el plan B? Bueno, está bien, reconocemos el Estado palestino. ¿Y después qué? ¿Qué hacemos con Israel? Bueno, eso no lo terminan de resolver, no terminan de decir, sí hay un proyecto de la Unión Europea para, de manera temporal, ¿no? Limitar el acuerdo comercial que tiene la Unión Europea con Israel, pero eso necesita 2/3 de aprobación en la Unión Europea y no se va a resolver a favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Yo creo que hubo cierta, si querés, cierta euforia, ¿no? Por este reconocimiento del Estado palestino, pero en términos concretos hay que ver bien qué es lo que implica esto. María Constanza, un gusto como siempre tenerte aquí, muchas gracias. Y gracias también por esta diferenciación que haces entre los posicionamientos de América Latina y los posicionamientos de países europeos como España, por ejemplo, porque desde España, la verdad, siendo el país que en 2024 ha tenido más intercambio comercial, más comercio de armas con Israel, pues las posturas como la de Pedro Sánchez realmente, verdaderamente, pues suenan un poco a un intento de lavado de cara frente a la propia opinión pública, ¿no? Pero yo te quería preguntar, seguramente lo has seguido, sobre el posicionamiento de México. ¿En qué, digamos, grupo lo ubicarías tú, lo que ha dicho Claudia Sheinbaum por primera vez en este tiempo, ¿no? Lo ha llamado genocidio. Eh, a la vez habló de los dos estados, de la necesidad de una solución pacífica y eso se dio, digamos, semanas después de que hablase de una guerra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde está ubicado México? ¿Qué se espera uno de un país como México que tiene ese rol a nivel latinoamericano? En fin, ¿cómo lo evalúas? Yo creo que tanto México como Brasil podrían liderar, ¿no? Este posicionamiento latinoamericano que incluso que presione a los países europeos para poder tener otras medidas. Digo, los países europeos tienen otra relación, ¿no? Con Israel. Entonces, quizás desde América Latina también se pueda marcar, o sea, marcando la diferencia, me parece que también se presiona a los países europeos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque quedan en evidencia de que lo que están haciendo, y te repito, lo que están haciendo desde el principio, o sea, pensemos que el primer informe de Francesca Albanese es de el verano de acá, ¿no? Enero, febrero del 2024, o sea, donde ya se habla de genocidio, se habla de la destrucción total. Lo que quiero decir, a mí me parece que el posicionamiento de México, pero también el de Colombia, ¿no? No digo que tengan el mismo peso dentro de la región los países, pero digo, este tipo de posicionamientos que marcan una diferencia, Colombia con esta idea, ¿no? Del ejército para la paz, digo, aunque esa idea en concreto no se vaya a llevar adelante, están marcando algo distintivo y acciones concretas para parar el genocidio, porque el tema es cómo se va a frenar esto si Israel sigue teniendo vía libre para, digamos, para hacer lo que quiera y para atentar contra la soberanía de otros países. Entonces a mí me parece que esos posicionamientos como el de México no son equiparables a lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Me parece que intentan ir más allá, intentan dar otra respuesta al genocidio. Algo que sucedió mucho cuando pasó lo del el ataque contra Qatar,
era qué hubiera pasado si esa negociación se llevaba adelante en Turquía, suponte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? O sea, y uno quizás hace 2 años decía, Israel no se animaría a atacar Ankara o no se animaría a ir contra Turquía. Hoy no lo sabemos. Lo que quiero decir es, lo que hemos visto en estos casi 2 años es que Israel no tiene ningún tipo de freno. Entonces, la posición de América Latina me parece que es importante, me parece que no tiene igual el mismo peso que la posición europea, para ser, digamos, ¿no? Para ser honestos, no tiene el mismo peso en el concierto internacional, pero sí puede ser algo donde se empiece a ver ese contraste, ¿no? Entonces, para contrastar, me parece que sí es importante y que es mucho más, si querés, políticamente jugado lo que se hace desde la región que lo que está haciendo Europa. Vos marcabas lo de Sánchez, las idas y vueltas en relación al embargo de armas a Israel, o sea, primero que lo manda al Parlamento, después un decreto, un real decreto, que en realidad dice que hay embargo, pero si hay interés nacional, entonces no hay embargo. Entonces, ¿hay o no hay embargo? Bueno, no hay embargo, es un embargo o no embargo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es ese tipo de respuestas? Entonces, a mí me parece que el posicionamiento de los países latinoamericanos hace también quedar en evidencia lo que Europa no está haciendo, más allá de lo que puedan hacer los países latinoamericanos, que es sumarse, ¿no? a la demanda de Sudáfrica, o sea, digo, más allá de lo que pueden hacer desde América Latina, me parece que ese contraste es necesario. María Constanza, vuelvo sobre una cosa que dijiste porque me parece que está bueno para debatirlo. No sé si para estar de acuerdo, no de acuerdo, sí, que fue lo que planteó Petro en la tribuna de Naciones Unidas. Un Petro que además, para enmarcarlo, es su último discurso, porque es su último año como presidente, tiene una dinámica de retórica muy como quijotesca. En fin, que en ese contexto, ese discurso planteó 2 veces, no una, 2 veces, que había que armar un ejército internacional, no como los cajos azules, sino un ejército con poder de fuego real. Invocó a Artigas, a Bolívar y a un par de próceres más, pero lo planteó, un presidente planteó, acá la solución es militar, dijo la diplomacia se acabó, esto no se va a detener con diplomacia. Primero, yo no sé si había otro presidente, presidenta que dijera algo similar, y después, escuchándolo y poniéndose uno a pensar sobre el tema, la verdad que se llega a la conclusión de, amén de que hoy no parezca algo viable, ¿es esa la respuesta? ¿Hay otra respuesta? ¿Es una respuesta a un embargo económico que no va a ocurrir? ¿O por dónde se pone freno, si es que se puede, a un proceso donde estamos asistiendo a la desaparición, por lo menos, no sé si de un pueblo, pero de su territorio seguro? ¿Qué pensás de lo que dijo Petro? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo enmarcaste? ¿Te hizo ruido? ¿Lo ves pertinente? No sé si esa es la palabra que aplique, pero eso, detengámonos ahí porque me parece que es importante. Lo que pasa es que a mí me parece que la otra instancia no está agotada, ¿no? Sino que quizás siempre se compara, ¿no? Bueno, las medidas que se tomaron para terminar con la Sudáfrica del apartheid, ¿no? O sea, eso en este caso no sucede, no estamos viendo si eso es efectivo o no. Entonces, lo primero que pienso es, hay una instancia que no está agotada por la posición que tienen los países europeos, sobre todo, ¿no? No hay embargo económico, no hay embargo de armas, no hay ninguna sanción. Bueno, nada, no haces nada en función de las herramientas que tenés. Entonces, esto que plantea Petro me parece que tiene una raíz más profunda, que es, bueno, acá es el imperio de la fuerza, porque evidentemente es el único idioma que Israel quiere hablar, el de la fuerza. No existe, o sea, volver a la idea de Oslo, volver a la idea de los dos estados. ¿Con quién? ¿Con qué interlocutor? Si el otro interlocutor lo único que entiende es la fuerza. Lo que quiero decir es, plantea una propuesta superadora para marcar que hay una institucionalidad que no existe, ¿sí? Porque, digo, que no es efectiva, porque Naciones Unidas, digamos, Israel no cumple con ninguna de las 1000 resoluciones que tienen Naciones Unidas alrededor de este tema. Entonces, digo, alrededor de la ocupación, ¿no? Del tema en general. Entonces, ¿por qué cumpliría las que se plantean a futuro? Y por otro lado, Netanyahu ya dijo, ¿no? El reconocimiento del Estado palestino es un premio al terrorismo, es premiar al terrorismo. A Israel no le interesa lo que digan los otros estados, Israel no se rige por lo que digan los otros estados, ya está. O sea, no hay mucho más. Digo, a mí me parece que la propuesta de Petro, si me preguntas, ¿te hace ruido o no te hace ruido? Me parece un poco impracticable, sí, o sea,
no me imagino cómo en este contexto se puede implementar una propuesta así, pero igual es lo que decía anteriormente, me parece que el rol de América Latina es llevar este tipo de propuestas, es llevar este tipo de posicionamientos, porque si no, no están, digamos, no aparecen en el horizonte nada más que la complacencia con Israel, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Si la causa palestina está, y si seguimos hablando de esto en esta dimensión, es por cómo se ha movilizado también la sociedad civil en cada uno de esos países, ¿no? En los países europeos, también en América Latina. Entonces, es normal también que los europeos le quieran dar una respuesta a cada una de las sociedades y a la opinión pública. Pero bueno, eso también me parece que tiene patas cortas hacia adentro de esas sociedades. Lo que quiero decir es escuchar otras propuestas es también algo que es necesario en este momento. Llevamos casi 2 años, o sea, y no hay ninguna perspectiva de que esto termine. Cada vez la ofensiva sobre Gaza, ya Netanyahu había anunciado que iba a ser una ofensiva total sobre Gaza, bueno, lo viene haciendo, ¿no? Lo viene cumplimentando. Después Ben-Gvir y Smotrich amenazaron con también anexar unilateralmente Cisjordania como una manera de castigar a los países europeos que están reconociendo al Estado de Palestina. A mí el discurso de Petro me pareció uno de los más fuertes dentro de la región de América Latina. El de Erdogan, con su retórica, ¿no? Ya conocida, sabemos que la retórica después es más que la acción, pero digo, fue el único que llevó imágenes, ¿no? Que mostró imágenes, la imagen de la hambruna, imágenes de niños desnutridos. Digo, me parece que hay discursos que fueron fuertes en este contexto, pero bueno, más allá de lo retórico, hay que ver después qué es lo que se puede implementar y qué es lo que no, realmente. María Constanza, un poquito con respecto a esto que dijo Petro, bueno, a mí me cubre un poco las generales de la ley, le contaba el otro día a algunos compañeros, porque es cierto, cuando fue lo del el apartheid en Sudáfrica, eh, ahí hubo una intervención militar, por lo menos cubana, bastante grande, ¿no? Con el FAPLA y el SWAPO ahí, que determinaron un poco la derrota del ejército sudafricano. Yo pienso, te quiero preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con Egipto, que tuvo un desplazamiento de tropas, ¿no? Y una retórica un poco encendida en las últimas semanas, aunque no digo que vayan a ir a un enfrentamiento, y también cómo estás viendo este movimiento civil de la Global Sumut Flotilla y qué riesgos crees que afronta si siguen avanzando hacia Gaza. Bueno, empiezo por lo segundo. Los riesgos creo que todos. O sea, me parece que la flotilla no tiene garantizada llegar con seguridad. Haya pasado, ¿no? En el pasado que Israel ha atacado otras flotillas de ayuda humanitaria, el caso del Mavi Mármara, digamos. No, garantizada la seguridad no está, digamos, porque Israel no respeta no respeta básicamente el derecho internacional en ningún aspecto. Así que eso garantizado no está. Por supuesto que estas acciones humanitarias tienen mucha repercusión y son muy importantes de ser llevadas adelante, pero bueno, lo cierto es que seguro, o sea, en términos de seguridad, eso siempre es para sospechar lo que puede llegar a ser Israel. En el caso de Egipto, yo creo que Egipto no va a ir a una confrontación Tenemos con Israel, problemas de, ¿no? O sea, no lo va a hacer, no lo ha hecho antes. tenemos La problemas principal de preocupación conexión, me de parece. solo se escucha bien. Yo escucho bien, ¿eh? No sé si seguimos teniendo a María Constanza Sí, sí. porque Sí, sí, yo sí. dejé No, no, ¿Sí? sos vos, Sina. Acá estamos bien. de oírla hace un rato y de hecho, Pero nos oís a Sí, nosotros, sí, seguí Sina. María Constanza. Vamos chateando con Ina. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, 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 No, bueno, adelante. en el caso de Egipto, me parece que Egipto no va a ir a una confrontación con Israel. A Egipto le preocupa muchísimo los millones de refugiados palestinos que pueden llegar a Egipto, digamos, si Israel lo sigue desplazando, ¿no? O sea, a Egipto le preocupa eso, le preocupan cuestiones que tienen que ver con la política interna de Egipto, pero no va a ser un actor que confronte a Israel. Yo sigo pensando, como hemos hablado las otras veces, que si Estados Unidos y Europa no tienen una posición más fuerte, no hay actor que pueda frenar a Israel. O sea, la verdad es esa.
Uno puede pensar, obviamente, en los actores regionales, como son Turquía, como Qatar. Justo antes de empezar la conversación con ustedes estaba viendo los videos, ¿no? que circularon de la reunión entre Trump y Erdogan. Este, uno no termina de saber, ¿no? Si Erdogan no, por negociar con Trump cierta estabilidad en Siria no va a terminar cediendo algunos requerimientos de Israel. O sea, lo que quiero decir es también en la región, cómo se mueven los países de la región es bastante impredecible, ¿no? En este sentido, digo, retóricamente pueden atacar mucho a Israel, pero después en lo concreto hay que ver qué otros intereses se juegan, como por ejemplo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Que puede llegar a tener Erdogan en la cuestión siria. Así que, pero volviendo a tu pregunta, no, yo no creo que Egipto sea un actor que vaya a... Egipto fue el primer país, ¿no? De la región en reconocer a Israel aparte, o sea, no creo que vaya a enfrentar. María Yo Constanza un poco... hace una... Ah, sí, sí, sigue No, Marco, adelante, adelante, Inma, por favor, adelante. es que... Sí. Adelante, que te escuchamos bien. No, quería Adelante. preguntar, hace una semana también en este programa estuvimos analizando este reconocimiento, este nuevo informe de la ONU que decía que se trata de genocidio. ¿Qué implicaciones crees que puede llegar a tener este informe, que ya el organismo independiente de la ONU lo califique como tal? Si la ONU en esta situación puede todavía tener algo más de poder de influencia para que las cosas cambien o ya directamente vamos a la solución que propone Gustavo Petro y no hay más. No, yo creo que los informes, digamos, bueno, también se conoció, ¿no? La información de que en realidad es obvio que no son 65.000 muertos nada más, sino que son como 10 veces más, o sea, como me parece que todos los informes que van aportando las organizaciones internacionales, no solo la ONU, sirven justamente para esto, para seguir generando conciencia acerca de la dimensión que tiene este genocidio. Y yo sí creo que eso puede terminar presionando a los diferentes países europeos y también a Estados Unidos, aunque obviamente no bajo la administración de Trump es bastante más difícil, pero me parece que es clave, ¿no? Que sigue siendo clave lo que pueda hacer Naciones Unidas. Esa es la parte del optimismo de la voluntad, digamos. Obviamente que el pesimismo de la razón ya me dice no, o sea, ya no hay forma de que esa vía pueda seguir, sirva de alguna manera, pero la denuncia frente a la Corte Penal Internacional, la denuncia frente a la Corte Internacional de Justicia, yo creo que son todos mecanismos institucionales que tienen que seguir existiendo, e igual los informes de Naciones Unidas, ¿no? O sea, digo, me parece que eso tiene que seguir estando, aunque a veces parece que estamos, ¿no? Frente a una descomposición total de esta organización internacional que se formó después de la Segunda Guerra. Digo, hay algo de eso que es verdad, que se ha muerto, digamos, que se está muriendo lentamente, pero a mí me parece que tienen que seguir existiendo este tipo de informes y que sobre eso también se tiene que seguir peleando justamente para esto, ¿no? Para que los países cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas, con lo que dice la CIF, con lo que dice la Corte Penal Internacional. Digo, me parece que sobre eso hay que seguir presionando. ¿Están ahí? Sí, María pero pensé que Constanza, ya iba a nos hablar quedamos uno. sin tiempo. Sí. ¿Cómo? Bueno, Ina, Marco y María Constanza Costa, nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias, María Constanza, por habernos acompañado estos minutos analizando esta Asamblea General de la ONU. Queda todavía por ver el discurso de Netanyahu, que estaba hoy viajando eh, a, justamente a Nueva York, y por lo que había visto ahí había trascendido, tal vez sea un bolazo, pero había trascendido el plan de vuelo de Netanyahu esquivando países europeos, de hecho buscando ir como por cielos muy internacionales, porque algunos países, como es el caso de Eslovenia, en fin, le habían prohibido sobrevolar bajo apercibimiento de hacer cumplir el pedido de captura que tiene. Esto es una situación
un poquito nueva, porque hasta ahora Netanyahu se venía moviendo tranquilo por los países europeos sin grandes conflictos. Y otra cosa es el movimiento de estos barcos que hace Italia y España para custodiar a la flotilla, ¿no? Por lo menos para asistirla y protegerla o evitar que haya un ataque de los israelíes. En fin, me quedaron esos puntos en el tintero, pero tampoco es que tenemos mucho tiempo. Si tenés una línea más, María, bárbaro, y si no, bueno, la seguimos en otro momento. No, el discurso de Netanyahu es, digamos, podemos saber por dónde va a ir, ¿no? Porque ya un poco lo adelantó. Hoy también fue el discurso de Mahmoud Abbas, ¿no? Que no, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que no pudo viajar porque Estados Unidos no puede garantizar, el argumento fue que Estados Unidos no puede garantizar la seguridad, entonces estuvo por videoconferencia, bueno, donde remarcó, ¿no? Esto, denunció el genocidio, por supuesto, pero también remarcó, y esto quizás es para que lo discutamos en otro momento, que un futuro Estado palestino va a ser sin la presencia de Hamas en el gobierno. Es un poco también lo que los países europeos quieren escuchar. Pero en relación a lo que va a decir Netanyahu, ya lo sabemos, Leandro, ya está. Digo, la línea va a ir por ahí. Y bueno, con la flotilla, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, porque además he estado también en contacto hay algunos argentinos en la flotilla y hay que estar muy atento a lo que puede llegar a hacer Israel. Por más que custodien, ¿no? los países europeos, hay que estar muy atento. María Constanza, muchísimas gracias por estar en Macondo nuevamente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y bueno, se acabó el tiempo, como todos los Sí, jueves. pero Eh, y antes de irnos, Sina, que yo sé que ahora además arranca la base Latinoamérica, el programa de lunes a jueves que hacen con Estefanía, vos y Marco. Este tema de la flotilla, faltan pocas horas, ya 2 o 3 días o 4 días para que la flotilla, o sea, antes del próximo jueves, la flotilla va a estar ya ahí en esa frontera de ingresar a aguas gazatíes. Y realmente es preocupante la retórica de Israel, de llamarle la flotilla de Hamas, de amenazar, lo que hicieron el otro día, atacar de noche con bombas de estruendo, tirando ácidos. Hay un riesgo de seguridad muy grande, hay gente de 44 países, todos militantes súper pacíficos, alguna gente además muy famosa como Greta Thunberg o Ada Colau, en fin, y parece que Israel está en una posición de por lo menos atraparlos, ¿no? Creo que este es un tema que hay que denunciarlo sistemáticamente en todos lados porque realmente creo que hay un riesgo de seguridad muy grande para esos compañeros y esas compañeras que estaban arriesgando, poniendo el cuerpo en una causa que es de la humanidad, lo que para mí nunca deja de ser algo que habla del valor de algo muy noble y que me despierta, además de solidaridad, ganas de como de acompañarlos, hasta emocionalmente a todos esos compañeros. Asumen riesgos que deberían asumir estados, ¿no? aquí lo vamos a seguir el jueves que viene seguro y nos vemos.